La persecución en el siglo segundo. Estoy empezando a ser discípulo. El fuego y la cruz, muchedumbres de fieras, huesos quebrados, todo he de aceptarlo con tal que yo alcance a Jesucristo. Ignacio de Antioquía. El lector se habrá percatado de que durante todo el siglo I, al mismo tiempo que abundaban las noticias de mártires, escaseaban los detalles acerca de su martirio, y especialmente acerca de las actitudes de las autoridades civiles hacia el cristianismo. Con el correr de los años, tales noticias se van haciendo cada vez más abundantes y ya el siglo II va ofreciéndonos algunas. Estas noticias aparecen sobre todo bajo la forma de las llamadas actas de los mártires, que consisten en descripciones más o menos detalladas de las condiciones bajo las que se produjeron los martirios, del arresto, encarcelamiento y juicio del mártir o mártires en cuestión, y por último de su muerte. En algunos casos, tales actas incluyen tanto detalles fidedignos acerca del proceso legal, que parecen haber sido copiadas, en parte al menos, de las actas oficiales de los tribunales. Hay otros en que quienes escriben el acta nos dicen que estuvo presente en el juicio y el suplicio. En muchos otros, sin embargo, hay fuertes indicios de que las supuestas actas fueron escritas muchos tiempos después y que sus noticias no son por tanto completamente dignas de crédito. En todo caso, las actas más antiguas constituyen uno de los más preciosos e inspiradores documentos de la Iglesia cristiana. En segundo lugar, otras noticias nos llegan a través de otros documentos escritos por cristianos que de algún modo se relacionan con el martirio y la persecución. El ejemplo más valioso de estas clases de documentos es la colección de 7 cartas escritas por Ignacio de Antioquía, Camino del Martirio, a las que hemos de referirnos más adelante. Por último, el siglo II comenzó a ofrecernos algunos atisbos de la actitud de los paganos ante los cristianos y muy especialmente de la actitud de los gobernantes. En este sentido, resulta interesantísima la correspondencia entre Plinio el Joven y el emperador Trajano. La correspondencia entre Plinio y Trajano. Plinio II el Joven había sido nombrado gobernador de la región de Bitinia, es decir, la costa norte de lo que hoy es Turquía, en el año 111. Todo lo que sabemos de Plinio por otras fuentes parece indicar que era un hombre justo, fiel cumplidor de las leyes y respetuoso de las tradiciones y las autoridades romanas. En Bitinia, sin embargo, se le presentó un problema que le tenía perplejo. Alguien le hizo llegar una acusación anónima en la que se incluía una larga lista de cristianos. Plinio no había asistido jamás a un juicio contra los cristianos y por tanto carecía de experiencia en la cuestión. Al mismo tiempo, el recién nombrado gobernador sabía que había leyes imperiales contra los cristianos y por tanto empezó a hacer pesquisas. Al parecer, el número de los cristianos en Bitinia era notable, pues en su carta a Trajano, Plinio le dice que los templos paganos estaban prácticamente abandonados y que no se encontraban compradores para la carne sacrificada a los ídolos. Además, le dice Plinio al emperador, el contagio de esta superstición ha penetrado no solo en las ciudades, sino también en los pueblos y los campos. En todo caso, Plinio hizo traer ante sí a los acusados y comenzó así un proceso mediante el cual el gobernador se fue enterando poco a poco de las creencias y las prácticas de los cristianos. Hubo muchos que negaban ser cristianos y otros que decían que aunque lo habían sido anteriormente, ya no lo eran. Plinio sencillamente requirió de ellos que invocaran a los dioses, que adoraran al emperador ofreciendo vino e incienso ante su estatua, y que maldijeran a Cristo. Quienes seguían sus instrucciones en este sentido eran puestos en libertad, pues según Plinio le dice a Trajano, es imposible obligar a los verdaderos cristianos a hacer estas cosas. Empero los cristianos que persistían en su fe le planteaban a Plinio un problema mucho más difícil. Aún antes de recibir la acusación anónima, Plinio se había visto obligado a presidir sobre el juicio de otros cristianos que habían sido delatados. En tales casos, les había ofrecido 3 oportunidades de renunciar a su fe. Al mismo tiempo que les amenazaba, a los que persistían, el gobernador les había condenado a morir, no ya por el crimen de ser cristianos, sino por su obstinación y desobediencia ante el representante del emperador. Ahora, con la larga lista de personas acusadas de ser cristianas,
Plinio se vio forzado a investigar el asunto con más detenimiento. ¿En qué consistía en verdad el crimen de los cristianos? A fin de encontrar respuesta a esta pregunta, Plinio interrogó a los acusados, tanto a los que persistían en su fe como a los que la negaban, tanto de unos como de otros. El gobernador escuchó el mismo testimonio. Su crimen consistía en reunirse para cantar antifonalmente himnos a Cristo como a Dios, para hacer votos de no cometer robos, adulterios u otros pecados, y para una comida en la que no se hacía cosa alguna contraria a la ley y las buenas costumbres. Puesto que algún tiempo antes, siguiendo las órdenes del emperador, Plinio había prohibido las reuniones secretas, los cristianos ya no se reunían como lo habían hecho antes. Perplejo ante tales informes, Plinio hizo torturar a 2 esclavas que eran ministros de la iglesia, pero ambas mujeres confirmaron lo que los demás cristianos le habían dicho. Todo esto le planteaba al gobernador un difícil problema de justicia y jurisprudencia. ¿Debía castigarse a los cristianos solo por llevar ese nombre o era necesario probarles algún crimen? En medio de su perplejidad, Plinio hizo suspender los procesos y le escribió al emperador la carta de donde hemos tomado los datos que anteceden. La respuesta del emperador fue breve. Según él, no hay una regla general que pueda aplicarse en todos los casos. Por una parte, el crimen de los cristianos no es tal que deban emplearse los recursos del Estado en buscarles. Por otra parte, sin embargo, si alguien les acusa y ellos se niegan a adorar a los dioses, han de ser castigados. Por último, el emperador le dice a Plinio que no debe aceptar acusaciones anónimas, que son una práctica indigna de su época. Casi 100 años más tarde, el abogado cristiano Tertuliano, en el norte de África, ofrecía el siguiente comentario acerca de la decisión de Trajano, que todavía seguía vigente. Oh sentencia necesariamente confusa, se niega a buscarles como a inocentes y manda que se les castigue como a culpables. Tiene misericordia y es severa, disimula y castiga. ¿Cómo evitas entonces censurarte a ti misma? Si condenas, ¿por qué no investigas? Y si no investigas, ¿por qué no absuelves? Apología 2. Ahora bien, aunque la decisión de Trajano no tenía sentido lógico, sí tenía sentido político. Trajano comprendía lo que Plinio le decía, que los cristianos, por el solo hecho de serlo, no cometían crimen alguno contra la sociedad o contra el Estado. Por tanto, los recursos del Estado debían emplearse en asuntos más urgentes que la búsqueda de cristianos. Pero una vez que un cristiano era delatado y traído ante los tribunales imperiales, era necesario obligarle a adorar los dioses del imperio o castigarle. De otro modo, los tribunales imperiales perderían toda autoridad. Por lo tanto, a los cristianos se les castigaba no por algún crimen que supuestamente habían cometido antes de ser delatados, sino por su crimen ante los tribunales. Este delito tenía que ser castigado. En primer lugar, porque de otro modo se les restaría autoridad a esos tribunales. En segundo lugar, porque al negarse a adorar al emperador, los cristianos estaban adoptando una actitud que en este tiempo se interpretaba como una rebelión contra la autoridad imperial. En efecto, el culto al emperador era uno de los vínculos que unía al imperio y negarse en público a rendir ese culto equivalía a romper ese vínculo. Las indicaciones de Trajano no parecen haber sido creadas sencillamente en respuesta a la carta de Plinio, ni parecen tampoco haberse limitado a la provincia de Bitinia. Al contrario, a través de todo el siglo II y buena parte del III, esta política de no buscar a los cristianos y sin embargo castigarles cuando se les acusaba fue la política que se siguió en todo el imperio. Además, aún antes de la carta de Trajano, ya parece haber sido esa la práctica corriente, según puede verse en las 7 cartas de Ignacio de Antioquía.